Libro Esta patente oscuridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Capítulo 1. Muy avanzada la noche, un domingo de luna llena, dos personajes en ropas de trabajo aparecieron en la carretera 27, en las afueras de la ciudad universitaria de Ashton. Eran muy altos, como de un par de metros de altura, sólida musculatura y excelente apariencia. Uno tenía el pelo oscuro, con rasgos pronunciados. El otro era rubio y poderoso. Como a 1 kilómetro de distancia todavía, miraron hacia el otro pueblo, pensando en los sonidos cacofónicos de la alzagara de los almacenes, las calles y callejones. Comenzaron a caminar. Era el tiempo del Festival de Verano de Ashton, la ocasión anual para que el pueblo diera rienda suelta a la frivolidad y el caos. Su peculiar manera de decir gracias, vuelvan otra vez, buena suerte y encantado de conocerles a los 800 estudiantes de la Universidad de Whitmore, que se despedían para las vacaciones de verano. La mayoría de ellos empacarían sus pertenencias y se marcharían a casa, pero casi todos, definitivamente, harían lo posible por quedarse por lo menos para tomar parte de las festividades, el baile en las calles, los parques de diversiones, cines a precios reducidos y cualquier cosa de la que se pudiera participar procurando divertirse. Era la oportunidad para dar rienda suelta a los deseos y las pasiones, ocasión para emborracharse, quedar encinta, enredarse a puñetazos o caer enfermo por los excesos, todo en la misma noche. Cerca del centro del pueblo alguien tenía un lote vacío. Con el pretexto de servir a la comunidad, había puesto su terreno a disposición de un grupo ambulante de extranjeros con espíritu empresarial para que instalaran allí un parque de diversiones, con aparatos mecánicos, kioscos y hasta con servicios sanitarios portátiles. Los juegos mecánicos, un conjunto herrumbroso alegremente iluminado, daban mejor espectáculo en la oscuridad, impulsados por ruidosos motores de tractor. Competían con el estruendo de la música de los altoparlantes, que rugía desde alguna parte en medio de toda la confusión. Sin embargo, en aquella noche cálida de verano, las masas se apretujaban mientras deambulaban de un lugar a otro procurando divertirse. Una montaña rusa daba vueltas lentamente. Se detenía para que algunos se bajaran y otros subieran. Luego daba otras vueltas para desquitar lo que los pasajeros habían pagado para subirse en ella. Un carrusel de caballos, con pintura descascarándose y hasta faltándole una pata aquí y otra allá, daba vueltas en un círculo brillantemente iluminado, al son de la música cansona de un organillo. La gente tiraba pelotas a un aro, monedas a un cenicero, dardos a los globos, y el dinero al viento, en cobertizos armados al apuro en medio calle, donde algunos trataban de seducir con su labia melosa a los que pasaban para que probaran su suerte. Los dos visitantes se detuvieron silenciosos en medio de todo esto, preguntándose cómo un pueblo de 12.000 habitantes, incluyendo a los estudiantes universitarios, podía producir tan enorme multitud. La población, normalmente tranquila, se había volcado por miles a las calles, aumentada por los visitantes de todas partes que venían en busca de diversión. Todas las cantinas, los salones de baile, los almacenes, las calles y los callejones estaban completamente abarrotados. Se permitía todo y se hacían de la vista gorda a lo ilegal. La policía estaba muy atareada, pero cada ratero, borracho o prostituta que arrestaban significaba solo que había una docena más todavía sueltos y rondando por el pueblo. El festival, alcanzando casi el clímax en esta última noche, era como una terrible tormenta que no era posible contener. Lo único que se podía hacer era esperar que siguiera su curso, y que tendrían bastante trabajo de limpieza una vez que todo pasara. Los dos habitantes se abrieron paso lentamente por entre la apretada muchedumbre, escuchando la charla y observando las actividades. Querían saber todo lo que pudieran sobre el pueblo, de modo que se tomaban tiempo para observar aquí y allá, a la derecha y a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. El gentío se movía en oleadas a su alrededor, como si fueran vestidos agitados dentro de una máquina lavadora.
agrupándose a un lado de la calle por un momento y al otro lado al siguiente, en un círculo imprevisible e incesante. Los dos gigantes buscaban afanosamente entre la multitud. Buscaban a alguien. Allí está, dijo el personaje de pelo negro. Ambos la vieron al mismo tiempo. Era joven y muy hermosa, pero también muy inquieta, mirando hacia aquí y hacia allá, con una cámara fotográfica en la mano y una expresión firme y severa en el rostro. Los dos hombres se abrieron paso apresuradamente por entre la multitud y se le acercaron. Ella no los notó. ¿Sabes una cosa?, le dijo el de pelo negro. Podrías tratar de mirar a este otro lado. Con aquel simple comentario y poniendo ligeramente la mano sobre su hombro, la guió hasta cierto kiosco en particular, al otro lado de la calle. Ella avanzó por entre la hierba y envolturas de caramelos, dirigiéndose al kiosco donde varios jovencitos trataban de ganarse mutuamente en el lanzamiento de dardos a los globitos. Nada de eso le interesaba a ella, pero de pronto, una sombra que se movía furtivamente detrás de la caseta le llamó la atención. Preparó su cámara, avanzó cautelosamente algunos pasos más y enfocó el objetivo. El fogonazo del bombillo iluminó los árboles detrás de la caseta, mientras que los dos hombres se apresuraban a encaminarse a su próxima cita. Avanzaban raudamente sin detenerse, atravesando a grandes pasos la parte principal del pueblo. Su destino final estaba como a 1,5 kilómetros de distancia del centro, doblando a la derecha sobre la calle Popular y avanzando luego casi otro kilómetro más hasta la parte más alta de la colina Morgan. Pocos minutos más tarde se hallaban frente a una pequeña iglesita blanca, con su césped bien recortado y un enorme letrero que anunciaba los cultos dominicales. En la parte superior del letrero se leía Iglesia de la Comunidad de Ashton, y, en letras negras pintadas apresuradamente sobre el nombre que había constado allí anteriormente, se leía Pastor Enrique L. Pushe. Miraron hacia atrás. Desde esta elevada colina se podía observar casi toda la ciudad, de extremo a extremo. Hacia el oeste se extendía la brillante feria multicolor. Hacia el oriente se destacaba la señorial ciudad universitaria de Westmore. A lo largo de la carretera 27, llamada calle principal, dentro de los límites urbanos, había muchos almacenes, una tienda por departamentos no muy grande, algunas gasolineras, una ferretería, el edificio del periódico local y algunos negocios de familias de aquel lugar. Desde la colina la ciudad parecía ser un pueblito típico de los Estados Unidos, pequeño, inocente e inofensivo, como cualquier trasfondo de las pinturas del famoso Norman Rockwell. Pero los dos visitantes no percibían solo con sus ojos. Desde este precioso puesto de observación, la verdadera trama del pueblo pesaba grandemente en sus espíritus y en sus mentes. Podían sentirla, intranquila, formidable, creciente, diseñada precisamente para cierto propósito, una clase muy especial de maldad. Para ellos no era raro hacer preguntas, estudiar, hacer pruebas. Más frecuente que lo normal, era parte de su trabajo. De modo que, en forma natural, se detenían en su tarea haciendo una pausa para preguntarse ¿por qué aquí? Pero solo por un instante. Bien podía tratarse de alguna sensibilidad aguda, algún instinto, una impresión muy débil, pero para ellos muy discernible, suficiente como para hacer que los dos desaparecieran instantáneamente por una esquina de la iglesia, ocultándose contra una pared, casi invisible en la oscuridad. No hablaban ni se movían, sino que observaban con mirada penetrante algo que se acercaba. La escena nocturna de la quieta calle era una combinación de la tenue luz de la luna y de sombras indefinibles. Había, sin embargo, una sombra que no se movía con el viento, como lo hacían las sombras de los árboles, ni estaba tampoco inmóvil, como las sombras de los edificios. Se deslizaba agazapada por la calle y hacia la iglesia, y cualquier luz que cruzaba parecía sumergirse en su oscuridad, como si fuera una brecha abierta en el espacio, pero esa sombra tenía forma, una forma animada como la de una criatura, y a medida que se acercaba a la iglesia se podía oír un sonido, el ruido peculiar de garras que rasguñaban la tierra, el monótono aleteo de las alas membranosas que se agitaban por encima de los hombros de la criatura. Tenía brazos y piernas, pero parecía que se movía sin hacer uso de ellos, cruzando la calle y subiendo por los peldaños de la iglesia. Sus ojos desconfiados y abultados
reflejaban la luz azul de la luna llena, con un brillo pálido peculiar. La deforme cabeza sobresalía sobre sus hombros, y bocanadas de rancio aliento brotaban en desiguales silbidos a través de las hileras de aserrados colmillos. ¿Se rió o tosió? El resoplido que brotaba desde lo más hondo de su garganta bien podía haber sido lo uno o lo otro. Después de sentarse en cuclillas sobre sus piernas, se quedó mirando la tranquila vecindad. Sus quijadas negras y como cuero se apretaron con una malévola mueca macabra. Avanzó hacia la puerta de enfrente. La mano negra traspasó la puerta como si fuera una lanza atravesando un líquido. Movió el cuerpo hacia adelante y trató de penetrarlo sin lograrlo. De súbito, como si se hubiera estrellado contra una pared en movimiento, la criatura salió lanzada hacia atrás y cayó dando furiosos tumbos por las gradas. El rojizo brillo de su aliento dejó una huella en forma de tirabuzón en el aire. Con un grito de furia e indignación, se levantó de la acera donde había caído y se quedó mirando a la extraña puerta que no le permitía pasar. Entonces comenzó a agitar vertiginosamente las membranas de su espalda, agitando con furia el aire y lanzándose de cabeza con un tremendo rugido hacia la puerta, a través de la puerta al vestíbulo y hasta una nube de luz blanca resplandeciente. La criatura lanzó un tremendo grito y se cubrió los ojos. Luego sintió que una mano enorme y poderosa le agarraba por el pescuezo y se lo apretaba. Un instante más tarde salía despedida hacia el espacio, como si fuera un muñeco de trapo expulsado por la fuerza. Dio media vuelta vertiginosamente y con las alas zumbando por la velocidad del aleteo, se lanzó de nuevo como si fuera un proyectil contra la misma puerta, despidiendo vapor rojizo por la nariz, con sus espolones al aire y en posición de ataque. Un fantasmagórico silbido salía de su garganta como si fuera una sirena, como una flecha que atraviesa el blanco, como una bala que atraviesa un tablero. Atravesó la puerta y al instante sintió que todas sus entrañas se hacían pedazos. Hubo una explosión de vapores sofocante, un grito final, y luego los estertores finales de brazos y piernas que languidecían. Después no hubo nada más, excepto el sofocante olor a azufre, y los dos extraños súbitamente dentro de la iglesia. El gigante rubio envainó una reluciente espada, mientras que la luz brillante que le rodeaba se desvanecía. ¿Un espíritu de persecución?, preguntó. O de duda, o de temor, quién sabe. Y eso que fue uno de los más pequeños. No he visto ninguno más pequeño. En realidad no. ¿Cuántos dirías que hay? Muchos, muchos más que nosotros, y por todas partes. Jamás descansan. Eso veo, dijo el otro. ¿Qué andan haciendo aquí? Nunca los hemos visto en semejante concentración, al menos no por aquí. La razón no estará oculta por mucho más tiempo. Miró por el vestíbulo y hacia el santuario. Vamos a ver a este hombre de Dios. Se alejaron de la puerta y cruzaron el pequeño vestíbulo. En el tablero de anuncios que se veía en la pared se podían leer varias solicitudes: un pedido de víveres para una familia necesitada, una persona para ayudar a cuidar a niños, oración por un misionero enfermo. Un gran rótulo anunciaba una reunión de negocios de toda la congregación para el viernes siguiente. En la pared opuesta, el tablero de registro de las ofrendas indicaba que la colecta había disminuido la última semana, igual que la asistencia de 61 a 42 personas. Avanzaron por el angosto pasillo, por entre las ordenadas filas de bancas de madera oscura barnizada, encaminándose hacia el frente del santuario, donde un pequeño reflector iluminaba una rústica cruz que colgaba sobre el bautisterio. En el centro de la plataforma, recubierta de una vetusta alfombra, se levantaba un pequeño púlpito, con una Biblia abierta encima. El mobiliario era pobre, a todas luces, funcional, eso sí, pero nada elaborado, revelando humildad de parte de la gente, o sencillamente descuido. Entonces surgió el primer sonido en el lugar, un gemido suave, apagado, que procedía del extremo de la banca a la derecha. Allí, arrodillado en ferviente oración, con la cabeza apoyada en la dura madera de la banca, y con sus manos juntas con evidente fervor,
se hallaba un joven, tan joven, que el rubio pensó en un principio, joven y vulnerable. En su semblante se notaba todo, el mismo cuadro de dolor, sufrimiento y amor. Sus labios se movían sin emitir ningún sonido, mientras que nombres, peticiones y alabanzas brotaban a raudales con pasión y lágrimas. No pudieron evitar quedarse contemplándolo por un instante, observándolo, estudiándolo, asombrados. El pequeño guerrero, dijo el de pelo negro. El rubio pronunció sus palabras en silencio, mirando al contrito hombre que oraba. Sí, observó, este es. Ahora mismo está intercediendo de pie delante del Señor por la gente, por el pueblo. Casi todas las noches está aquí. Ante tal comentario, el hombre grande sonrió. No es tan insignificante. Pero es el único. Él está solo. No. El hombre alto sacudió la cabeza. Hay otros, siempre hay otros, solo que hay que encontrarlos. Por ahora, su solitaria y vigilante oración es el principio. Va a sufrir, eso lo sabes. También sufrirá el periodista y nosotros. ¿Pero ganaremos? Los ojos del hombre alto parecieron arder con renovado fuego. Lucharemos. Lucharemos, repitió su amigo. Avanzaron hasta quedar junto al guerrero arrodillado, uno a cada lado, y en ese momento, poquito a poco, como una flor que se abre, una luz blanca empezó a llenar la sala. Iluminó la cruz de la pared posterior lentamente, haciendo relucir los colores y el grano de cada tablón de las bancas, aumentando en intensidad hasta que el santuario, con toda su sencillez y humildad, revivió con una hermosa grandeza no terrenal. Las paredes relucían, la vetusta alfombra brillaba, el pequeño púlpito se erguía como si fuera un centinela iluminado desde atrás por el sol. Y ahora los dos hombres eran brillantemente blancos, y sus vestiduras transfiguradas en vestimentas que parecían arder con intensidad. Sus rostros semejaban bronce bruñido, sus ojos brillaban como fuego, y cada uno llevaba un reluciente cinturón del que colgaba una centelleante espada. Colocaron sus manos sobre los hombros del joven, y luego, como un toldo de seda brillante que se extiende con gracia, membranas casi transparentes empezaron a desplegarse de sus espaldas y hombros, abriéndose hasta llegar a encontrarse por sobre sus cabezas, ondulando suavemente en un viento espiritual. Juntos ministraron paz a su joven protegido, y las muchas lágrimas de éste comenzaron a correr por sus mejillas. El Clarín de Ashton era un periódico típico de un pueblo chico, pequeño y original, a veces con un toque de desorganización y sin pretensiones. En otras palabras, era la expresión impresa del pueblo de Ashton. Sus oficinas ocupaban un local en la calle principal, en el centro del pueblo. Se trataba de un local de apenas un piso, con un enorme ventanal y una pesada puerta vencida hacia un lado, que tenía en medio una ranura para buzón. El periódico aparecía 2 veces por semana, los martes y los viernes, y casi no dejaba ganancia alguna. Por la apariencia de las oficinas y los enseres, era fácil decir que se trataba de un negocio de limitados recursos económicos. En la parte delantera del edificio se hallaba el área de la oficina y la sala de noticias. Consistía en 3 escritorios, 2 máquinas de escribir, 2 cestos de basura, 2 teléfonos y una cafetera eléctrica sin cordón, y lo que parecía ser notas esparcidas por todas partes, papeles y otros artículos de oficina. Un viejo y gastado mostrador, obtenido de una antigua estación de ferrocarril, formaban una división entre las 2 oficinas y la recepción. Y por supuesto, había una campanilla en la puerta, que sonaba cada vez que alguien entraba o salía. Detrás de este laberinto de actividad en pequeña escala, había algo que parecía demasiado lujoso para un pueblo tan pequeño: una oficina de paredes de cristal para el editor. Era en realidad una adición reciente. El nuevo editor y propietario había sido anteriormente reportero de una ciudad grande, y tener una oficina con paredes de cristal había sido uno de sus sueños más acariciados.
Ese nuevo señor se llamaba Marshall Hogan, un grandulón inquieto y dominante, a quien sus colegas, es decir, el linotipista, la secretaria, que era a la vez la reportera y la encargada de anuncios, el diagramador y el reportero, que también era columnista, habían apodado con cariño Attila Hogan. Había comprado el periódico por meses antes, y el contraste entre el pulimento de la gran ciudad y la manera tranquila del pueblo pequeño todavía producía confrontaciones de tiempo en tiempo. Marshall quería un periódico de calidad, que funcionara con eficacia y rapidez, y en el que se respetaran los plazos señalados, con un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Pero la transición del periódico de The New York Times a El Clarín de Ashton era como saltar de un tren que corre a toda velocidad y dar contra una pared de gelatina medio cuajada. Las cosas sencillamente no se movían con igual rapidez en la oficinita, y la eficiencia impulsiva de Marshall solía rendirse a las rarezas de El Clarín de Ashton, tales como la de guardar la borra del café para ponerla en la pila de abono del jardín de la secretaria, o que alguien al fin presentara una largamente esperada crónica de intenso interés humano. Los lunes por la mañana la actividad era febril, y no había tiempo para malestar el fin de semana. La edición del martes estaba en preparación a toda prisa, y todo el personal sentía los dolores de parto, corriendo de escritorio en escritorio, escurriéndose entre apretujones por el estrecho corredor, llevando los borradores de los textos para artículos y anuncios al linotipista, leyendo las galeradas ya terminadas, y revisando y escogiendo toda clase de fotografías de todos los tamaños, las que constarían como puntos destacados de las nuevas páginas. En la parte posterior, entre luces brillantes, mesas altiborradas y cuerpos que se movían deprisa, Marshall y Tomás, el encargado del emplanaje, trabajaban sobre una mesa inclinada, medio parecida a un enorme atril, armando el Clarín del martes, con los recortes que se veían esparcidos por todas partes. Esto va aquí, esto no cabe acá, de modo que tenemos que ponerlo en alguna otra parte. Esto es demasiado grande. ¿Qué podemos usar para rellenar este espacio vacío? Marshall empezaba a enfadarse. Todos los lunes y jueves se enfadaba. Edith, llamó a gritos. La secretaria respondió, ahí voy. Él le dijo por enésima vez, las galeradas van en las papeleras que están sobre la mesa, no sobre la mesa, ni tampoco en el piso, ni tampoco en el... No puse las galeradas en el piso, protestó Edith, mientras entraba apresurada en la oficina con más galeradas en la mano. Era una mujer pequeña y fornida, de unos 40 años, con la personalidad precisa para soportar la brusquedad de Marshall. Era quien sabía mejor que nadie que en la oficina dónde encontrar las cosas, sobre todo mejor que su nuevo jefe. Las puse exactamente en sus preciosas papeleras, precisamente en el lugar donde usted las quiere tener. Entonces, ¿cómo es que están en el piso? El viento, don Marshall, y no me haga decir de dónde vino ese viento. Está bien, Marshall, dijo Tomás. Eso completa las páginas 3, 4, 6, 7. ¿Cómo van las páginas 1 y 2? ¿Qué vamos a hacer con esos espacios vacíos? Pondremos allí la crónica escrita por Berenice sobre el festival, con un buen relato, fotografías de interés humano, lo más completa posible, tan pronto como ella ponga sus pies en este local y nos las entregue. Edith. Sí, señor. Berenice está atrasada ya más de una hora, por decirlo menos. Llámala de una vez. Ya lo hice y nadie me contesta. ¡Rayos! Jorge, el linotipista jubilado que trabajaba sencillamente por el gusto del trabajo, se dio vuelta en su silla giratoria y sugirió: ¿qué tal si empleamos una historia sobre la parrillada de la auxiliar de damas? Estoy a punto de terminarla y la fotografía de la señora Marsamel es suficientemente picante como para que nos entablen un buen juicio. Claro, gruñó Marshall. Precisamente en la primera página. Eso es lo que necesito, una tremenda impresión. ¿Entonces qué? Preguntó Edith. ¿Alguien asistió al festival? Yo me fui a pescar, dijo Jorge. Ese festival es demasiado frenético para mí. Mi esposa no me deja ir, dijo Tomás. Yo pude ver algo, dijo Edith. Empiece a escribir, le dijo Marshall. El espectáculo más grande del pueblo en todo el año y tenemos que poner algo de eso. El teléfono sonó.
Salvado por la campana, dijo Edith al levantar el auricular de la extensión de la sala. ¿El Clarín, buenos días? De súbito esbozó una enorme sonrisa. Berenice, ¿dónde estás? ¿Dónde está ella? Preguntó Marshall al mismo tiempo. Edith escuchó y su semblante se llenó de horror. Sí, bueno, cálmate, por favor. Sí, bien. No te preocupes. Vamos para allá. Marshall volvió a preguntar. ¿Y bien, dónde rayos está? Edith le lanzó una furibunda mirada y le respondió. En la cárcel.